Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. Polaris no es solo una estrella. Es un faro simbólico que ilumina el camino hacia el autodescubrimiento. Al igual que la estrella polar, guía a los navegantes en la oscuridad. En este podcast nos sumergiremos en las capas más profundas de la existencia humana. Exploraremos las conexiones entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, utilizando la palabra Polaris como un símbolo que nos invita a orientarnos hacia nuestro propio norte interior. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a esta nueva temporada, la temporada número 2 de este podcast Polaris. Y lo que vamos a hacer en esta segunda temporada es trabajar sobre cada uno de los 12 arquetipos de la expresión de la conciencia que se ven reflejados en los 12 signos del zodiaco. Así que este es un tema de los más conocidos en astrología, básicamente porque hemos entrado en contacto con ellos gracias al horóscopo. Y sin embargo, no hay nada más alejado de la astrología que el mismo horóscopo. Es interesante ver que el horóscopo se puede quedar en una serie de descripciones de la personalidad y busca poco encasillarnos en alguno de esos rasgos, pero también los horóscopos utilizan mensajes que son muy generalistas y que en realidad pueden funcionar para cualquier tipo de persona porque conectan directamente con los desafíos de la humanidad. Pero la astrología va muchísimo más allá y el asunto es que necesitamos empezar a reconocer que esos 12 signos del zodiaco a todos nos habitan y también son la expresión de las propias leyes de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, lo que estamos empezando a trabajar con cada uno de esos 12 signos del zodiaco son 12 etapas. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que vivir alguna de esas 12 etapas. Y en la medida en que yo aprendo sobre esa etapa y entiendo el desafío, el reto, pero también la oportunidad, la luz de esa etapa, yo puedo tener más herramientas e incorporarlos en mi vida para crear cambios y para ver impactos. Entonces, para aquellos que me conocen, soy apasionada de trabajar desde los arquetipos y un arquetipo fundamentalmente tiene que ver con esa impronta mayor. Hay dos tipos de arquetipos, la impronta que recibimos de la cultura y que está plagada mucho de condicionamiento y que depende mucho de la generación, de las tradiciones o como de los preconceptos que tiene nuestra familia o es el entorno que nos acoge en nuestro nacimiento y nuestro crecimiento y que impregnan de manera radical nuestro pensamiento y nuestras interpretaciones de la vida. Pero también existen otros arquetipos que están basados en principios y en leyes cósmicas que son algo más eternos. Estos principios cósmicos nos ayudan entonces a sanar distorsiones dentro de nuestra psicología y a sanar confusiones o mecanismos complejos en nuestra personalidad que usualmente no podemos ver directamente porque como estamos inmersos y completamente fusionados con la cultura, no podemos ver hasta qué punto la manera en que nosotros interpretamos la vida está totalmente impactada por el condicionamiento cultural. Entonces, parte de lo que les traigo en esta nueva temporada es una oportunidad de abrirnos a algo totalmente diferente de la astrología. No quisiera que esperaran el capítulo de su signo zodiacal. Tampoco quisiera que escucharan cada episodio pensando solamente en una persona de ese signo del zodiaco, sino que empezaran a conectar con ese aspecto interno de ustedes que necesita esa herramienta y que en algún momento fue indispensable usarla, que lo pueden recordar o incluso de pronto en este momento
que el llamado es urgente para volver a activar ese recurso que tiene su conciencia. Entonces vamos a iniciar con esta nueva temporada a través del signo de Aries. Y de nuevo, no me voy a quedar en las descripciones de las personalidades Aries, sino que quisiera hablar de la energía Aries, de ese recurso energético que existe en la naturaleza, que lo podemos ver en la naturaleza y del cual en algún momento nosotros tendremos que utilizarlo también como herramienta para avanzar en nuestra vida. Este signo zodiacal es uno de mis favoritos en cuanto a las etapas de la naturaleza. Como les digo, todos en nuestra carta natal tendremos a Aries en algún lugar. Activará ciertos aspectos de nuestra vida. Pero independiente de eso, quisiera que nos saliéramos un poco de la interpretación, porque a veces el tema es que usamos la personalidad desde un punto de vista muy personalista en el que quiero respuestas para mí. Dime cómo soy, dime qué tengo que hacer, háblame, ¿no? Dame una serie de descripciones de quién soy yo. Esto nos gusta, nos da curiosidad, por supuesto, a todos nos gusta que nos digan cositas que no sabíamos acerca de nosotros o que nos hagan como caer en cuenta de cosas que como sentimos tan normalizadas y como tan típicas, pues pasamos a veces desapercibidas. Pero la astrología ni siquiera nace como una ciencia que explica a las personas. Es una ciencia que intenta organizar nuestro punto de vista frente a lo astronómico, ¿no? Y a esto me refiero a lo de gran escala que sucede en los cielos, porque siempre nos hemos visto conmovidos por los cielos, por las estrellas. Siempre hay algo que se moviliza internamente. Es por eso que la astrología nunca dejará de existir y cubre tanto espectro de tiempo y acompaña durante tanto tiempo la humanidad, porque no hay manera de que cuando veamos los cielos no veamos aspectos más profundos de nosotros mismos. Y este es un principio, entre más lejos, más dentro. Así que cuando miramos estrellas, cuando miramos constelaciones, pero también cuando nos relacionamos con la naturaleza, empezamos a recordar cosas que están en nosotros, que son innatas y que las tenemos por el simple hecho de ser humanos. No tienes que ganártelas, no tienes que trabajar duro ni esforzarte para algún día merecerlas. Eso existe. Entonces quiero que piensen en Aries como esta expresión totalmente valiente, impulsiva, con una absoluta determinación, como lo es la expresión de la vida en la semilla y en el brote de la semilla. Aries está directamente relacionado con el inicio del ciclo astral. Es el momento en que hay mayor energía, digamos, simbólicamente hablando, porque digamos que no nos interesa tanto ubicarnos en qué punto de la Tierra estamos geográficamente, pero está directamente asociado con el equinoccio, y esto es importante decirlo, cuando hablamos de los 12 signos del zodiaco también estamos hablando de esos instantes o momentos que constituyen 4 puntos fundamentales en el año, que son los 2 equinoccios y los 2 solsticios. Cuando el sol llega al 0 grado de Aries, de hecho lo que estamos hablando es que llega al punto del equinoccio donde el día y la noche tienen la misma duración. Y en este punto del equinoccio es interesante porque el símil que se aborda es como una experiencia donde el sol ha renacido y sale de las tinieblas y vuelve a renacer. Por eso es que Aries y el mes Aries va a estar íntimamente relacionado con la Semana Santa y con la fecha de la resurrección de Jesucristo. Es el momento en que Cristo aparece, ¿no? Jesús nace en diciembre, pero Cristo, ese estado crístico, llega en este punto más o menos hacia marzo. Vamos a ver que marzo, abril vamos a tener la Semana Santa, que es un recordatorio de estas fechas sagradas y de la expresión de la naturaleza en nuestras vidas. Entonces, esa fuerza de Aries es no solamente el inicio del ciclo astral, sino que también es la llegada simbólica de la primavera, y es muy interesante ver cómo cuando nos entramos en contacto con
las estaciones del año también empezamos a recordar cosas nuestras, ¿no? Hay una fuerza interna en cada uno de nosotros, a veces muy misteriosa, que lucha contra la tierra, lucha contra la roca y logra romper todo tipo de obstáculo y renacer. Aries es un signo de renacimiento y entonces dentro de esta perspectiva que tenemos en cuenta cuando vemos una semilla romper su coraza y brotar y vencer todo obstáculo, ustedes entienden el nivel de fuerza que debe tener esta semilla, el nivel de decisión, ¿no? Como tener el objetivo tan claro para poder luchar contra cualquier tipo de obstáculo y resurgir y ver la luz del sol. Entonces, esa es una energía que también tenemos nosotros, es un recurso y tiene que ver con ese aspecto que nos dice la vida continúa, la vida nunca para. La vida no es que llegue a un punto en el que ya no hay más, en que ya no hay en que lo único que hay es muerte o espacio vacío. La vida es un ciclo. Entonces Aries viene después de otro signo zodiacal. Acuérdense que esto es una rueda, entonces pues en un ciclo, en una rueda, pues habría que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el inicio y el final de la rueda? Es difícil poner un inicio o un final en la rueda. Va a depender de dónde nos queramos parar dentro de la rueda, pero siempre la rueda está organizada de la misma manera, gira y gira y gira y gira. Es la rueda de la vida, es la rueda de los animales, a esto se le llama zodiaco. Así que antes de Aries viene otro signo que es Piscis. Y en Piscis, vamos a hablar en su momento de Piscis, pero en Piscis lo que ocurre es un gran final. Y para finalizar necesitamos disolvernos. Es el último signo que cierra la etapa del invierno. Y esto es solamente para entender hacia dónde vamos con Aries. Pues cuando yo llego al final del invierno, primero entendamos además que hemos experimentado y hemos atravesado todo el invierno y llega un punto en que ya estamos agotados, cansados, hastiados del invierno, del frío, del retiro, del aislamiento, de la falta de luz solar, de la falta de interacción, de la falta de vida, ¿no? De estar, ¿no? Como metidos dentro de nuestras interioridades, dentro de esta cueva. Entonces Aries es un chispazo de vida que dice, hasta aquí, fue suficiente, no más, porque la vida sigue. Entonces es un llamado a la esperanza, es un llamado de entusiasmo y es un llamado a decir la vida continúa. Es importante entender que estas etapas de la naturaleza o estas etapas de la conciencia no se pueden forzar. Yo no puedo forzar a una semilla a que brote. Yo lo que puedo hacer es darle las condiciones ideales para que la semilla pueda germinar. Pero yo no puedo obligar o forzar a que la semilla haga algo que, pues dentro de su instinto, dentro de su sabiduría natural, no está viable, no es cercano. Y esto también es importante decirlo porque a veces tratamos de forzar estos nuevos inicios cuando en realidad no estamos en el momento preciso para renacer. Pero también es importante decir que a veces nos quedamos demasiado tiempo en el espacio vacío, en la nada, sin llegar a darnos las condiciones necesarias para poder germinar. Entonces, en ninguno de los dos casos estaríamos sintonizados con la experiencia de la naturaleza, no estaríamos sintonizados con la ley de lo natural, ya sea o porque tratamos de retrasar nuestra germinación, porque de pronto ha sido muy familiar o cómodo seguir dormidos, apagados, invisibles, ocultos, como si viviéramos eternamente en un invierno o en una noche, o también porque intentamos forzar un surgimiento del cual no estamos todavía listos porque no hemos atravesado el otoño y no hemos atravesado el invierno. En cualquiera de estos dos aspectos va a ser complicado o va a generar es más contraproducente que en realidad algo benéfico. Entonces es importante que nos aprendamos a sintonizar con nuestros propios ciclos, no obedecen un tiempo, calendario,
Es decir, no porque el Sol ingresa a Aries significa que todos vamos a estar renaciendo, aunque la energía se presta más para ello. Dependerá mucho del ciclo de nuestra vida y cada cual tiene un ritmo y un ciclo y un proceso completamente único y excepcional. Sin embargo, llega un punto en el que yo no puedo seguir oculta debajo de la tierra, ¿no? No hay manera de que podamos sobrevivir o que sobrevivamos en una noche sin fin, en una noche eterna. Necesitamos del sol en algún momento. Astrológicamente el sol se exalta en el signo de Aries. El planeta regente de Aries va a ser el planeta Marte, vamos a hablar de él. Pero lo que representa este movimiento de Aries es ese impulso vital para decir, yo vuelvo a renacer aquí. El anterior ciclo duró lo que tenía que durar, me trajo lo que me tenía que traer, agradezco profundamente lo que aprendí en el anterior ciclo, pero mi vida continúa. Entonces, Aries lo que nos ayuda a reformular son todas estas ideas o creencias acerca del fracaso, acerca de hacerlo mal, de estar perdidos, acerca de estar rotos, dañados, como si existiera algo tan profundo que no puede emerger. Y lo que nos dice Aries es, no, siempre se puede volver a empezar. No hay manera que lo que te haya pasado antes o lo que hayas hecho en el pasado o lo que te hayan hecho en el pasado imposibilite tu capacidad o tu posibilidad de crear nuevas manifestaciones y de crear un nuevo ciclo astral. Entonces Aries, como inicio del ciclo astral, está directamente relacionado con esa capacidad de la naturaleza de regenerarse una y otra vez. Es incansable, es insistente y en esa vitalidad demuestra que tiene una sabiduría para volver a empezar. Entonces, cuando nosotros estamos tan atrapados en el pesimismo y también en la misma cultura donde sentimos que todo va de mal en peor, pues Aries es un momento que para todos nos da una luz de esperanza de decir, no, se toma una nueva decisión. Deben ocurrir varias cosas para llegar a este momento. Primero que nada, yo tengo que estar harta de mi ciclo anterior. Entonces yo no puedo forzar un nacimiento de Aries porque sí. Yo necesito de alguna forma haber llegado al final del final. No solamente sospechar un final, porque eso ocurre en el otoño, ¿saben? O sea, en el otoño lo que sucede es que yo digo, esto no me hace bien, pero ¿será que me sigo esforzando? Si intento esto, si hago aquello, esto de pronto podría cambiar y mejorar. Entonces, en cualquier área de nuestra vida, me imagino que lo han experimentado, de decir, ¿y si pongo un poquito más? ¿Y si me esfuerzo un poquito más? ¿Y si intento por aquí? ¿Y si intento por allá? ¿Y si doy opciones acá? Porque empieza tan solo, o sea, es algo muy incipiente en el que empezamos a vislumbrar que hay que soltar algo. Pero yo todavía no me siento del todo convencida de que eso hay que soltarlo. Entonces hay una especie de lucha, eso sucede en el otoño. Pero cuando yo llego a Aries, yo ya he pasado el otoño y el invierno. Yo ya viví toda esa experiencia de el tome y el dame, ¿no? Como el jalón, el tire y el afloje que llamamos acá en Colombia, un intento aquí, intento allá, y no se pudo. Y cuando no se pudo, entro en una experiencia de invierno, y en el invierno definitivamente ya no hay nada, es decir, hay que soltar. Cuando hablo de soltar, y esto es muy importante porque escucho mucho este tema de suelta, ¿no? Como si fuera un tema de voluntad. Pero tú no ves a un árbol desgarrándose las hojas o los frutos para soltar, porque tiene que soltar. Simplemente es algo que se da de manera muy espontánea y genuina. El soltar no viene de una actitud personal o de una voluntad personal. Porque a veces cuando todo lo ponemos en ese punto de vista excesivamente egoico del poder personal, de tú tienes que, y
solamente depende de ti y tú eres el único que puede llegar a hacerlo, pues también nos desconectamos de lo que es natural. Soltar es tan solo un efecto de cuando llevamos la savia o la sangre o lo más valioso a lo más interno, aquello que es temporal, aquello que no se puede sostener, porque cuando llevamos toda nuestra energía hacia adentro, muchas cosas dejan de tener energía, se van a caer solas. Y es interesante ver cómo perdemos amistades, vínculos, trabajos, enfoques de cosas simplemente porque llevamos nuestra energía a algo que en ese momento es un poco más valioso o que resulta indispensable. Y empieza entonces a caerse solo las experiencias que sobran. Es importante que también recuerdes que nunca se cae lo realmente valioso. No hay manera de perder lo más esencial. Lo esencial no se pierde lo que es temporal, lo que en sí mismo tiene una consistencia o una naturaleza de perecedero. Así que cuando yo llego a Aries, yo ya he atravesado todo el ciclo, y yo ya he atravesado una porción, medio año, en el que yo he estado descomponiéndome poco a poco, entregando cosas temporales, perecederas, cosas que no me corresponden, cosas que no son mías. Y llega un punto en el que yo ya asumí que eso se acabó. Así que cuando yo llego a Aries, yo llego con una absoluta certeza, con una absoluta concentración de que ese antiguo ciclo no va más. Ahora, si yo todavía estoy aquí como, bueno, no sé si sí, no sé si no, pues no estoy en Aries, estoy en otra etapa que también las vamos a ver más adelante y está bien, es normal y es parte del proceso. A lo que voy es que cuando yo llego a Aries, yo voy con una determinación clara. Hay una especie de impulso vital interno que dice, no más, basta ya. Y esa es la expresión más luminosa del planeta Marte, que es el regente de Aries. Marte es el basta ya, hasta aquí llego yo aquí, no puedo más con esto. Es una decisión. Decisión es una palabra que tiene que ver con un corte, crear una scisión, crear una división. Entonces Aries tiene el impulso de decir, hasta aquí llego yo, voy a marcar la pauta para dividir esto. ¿Qué es lo que estoy dividiendo? ¿Cuál es la scisión que estoy haciendo entre el ciclo anterior y el ciclo nuevo que yo quiero crear? Entonces aquí te estoy dando muchos secretos de la naturaleza y muchos secretos de la manifestación y de cómo funciona la conciencia. La única manera de que podamos renacer y de que podamos volver a crear un nuevo ciclo es tomando una decisión firme, consciente, voluntaria, o sea, volátil. Y me refiero a la capacidad de meterle energía concentrada, focalizada a un deseo elevado de mí. Eso es un acto volitivo. Entonces esa experiencia voluntaria de yo tomo una decisión y esto va porque va. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado en muchos momentos de su vida llegar a etapas así. Esta etapa de la conciencia en que nosotros decimos, esto es claro, esto es lo que yo quiero, no tengo la menor duda, no tengo miedo, no hay inseguridad que me haga cuestionarme acerca de ese objetivo. Y básicamente la energía que nos lleva ahí con ese nivel de decisión es un impacto de insatisfacción. Esto es muy importante. La insatisfacción es una palabra que está regida por Marte. Marte es el planeta de la insatisfacción y es el planeta de la guerra. A ver, pensemos, nosotros no vamos a la guerra si estamos contentos con lo que es. La guerra, todas estas expresiones, ¿no? como de liberación o estas expresiones también de límites que se han sobrepasado, que podemos ver, por ejemplo, culturalmente en el activismo o que podemos ver en las marchas sociales que en este momento están muy activas por los tiempos astrológicos que nos convocan. Son manifestaciones de la insatisfacción. La guerra es una insatisfacción. No estoy bien y como no estoy bien, lo declaro. Como yo no me siento del todo en un lugar cómodo, lo declaro.
Y esa declaración es una expresión de mi ser, es una expresión de mi autenticidad, es una expresión de mi verdad. Entonces aquí pasan cosas tan hermosas en esta etapa, que es voy a hablar en voz alta de quién soy yo, voy a hablar en voz alta de lo que yo necesito y voy a hablar en voz alta de algo muy importante que es lo que quiero, el deseo. Aries es un signo que está íntimamente relacionado con el deseo. El deseo es pulsante, es pasional, está supremamente cargado de intensidad. El deseo nace en la etapa anterior de Aries, nace en Piscis. Esto se los voy a explicar más adelante, pero Venus, que es el deseo, se exalta en Piscis. Entonces en Piscis es cuando yo entro en contacto con la fuerza de mi enorme deseo, pero en Aries es cuando yo digo voy a defender ese deseo, pase lo que pase. Entonces Aries y esta etapa nos llama y nos reclama algo muy importante y es, hace parte de tu responsabilidad, de mi responsabilidad, defender aquello que es mi llamado por encima de muchas cosas. Y ahí es donde yo afirmo mi esencia. Porque cuando las experiencias o las circunstancias, los espacios, los lugares, los vínculos, ponle el nombre que tú quieras, se imponen y impiden que la expresión de mi deseo se pueda expresar y se pueda movilizar, ahí es donde empiezan todos los problemas de esta etapa Aries y es donde empiezan todos los problemas con la energía Marte, que es la rabia, la ira, la frustración, la impotencia. Entonces no hay mayor rabia que la de nosotros frustrar nuestros propios deseos y frustrar nuestros propios llamados. Y esto es importante decirlo porque vivimos en una cultura de complacencia que es parte de la sombra de Aries. Está íntimamente relacionado también con el signo opuesto a Aries, que es Libra. Libra es un signo de relación, es un signo de vinculación. Entonces, cuando yo no puedo expresar la energía Aries en mi vida, y por eso les digo, no estoy hablando de personalidades, esto lo tenemos todos. Cuando yo no puedo expresar esa voluntad, porque no tengo el deseo claro, porque no sé ni siquiera quién soy yo y qué me gustaría, no tengo la menor idea de cuál ha sido mi llamado, porque me da miedo expresar este llamado, porque esto no le va a gustar a las personas a mi alrededor, porque se supone que mi destino debería ser otro, porque voy a decepcionar a las personas que amo, porque no estoy listo, porque no siento que tenga el talento, porque no estoy preparado, en fin, por mil cosas. Entonces, cuando esa energía Aries no se expresa, lo que sucede es que empieza a expresarse la energía distorsionada del opuesto, que sería Libra, y en este caso estamos hablando de la complacencia. La complacencia es un prefiero cuidarme y procurar que tú estés bien, que tú puedas lidiar con lo que sea que estés lidiando, incluso si eso pasa por encima de mi autoafirmación y de mi propio deseo pulsante de inicio y de renacimiento. Y aquí es donde empiezan todos los verdaderos problemas graves. Entonces debemos entender que Marte como regente de Aries es una fuerza de vitalidad que nace puramente de la insatisfacción. Por eso digo que yo no llego a la etapa Aries si yo no estoy cansada del ciclo anterior. Creo que uno de los aspectos más importantes para llegar a esa decisión vital en el que te va a cambiar la vida, de verdad que sí, o sea que es un antes y un después, y que dice, ya no más, basta ya, de aquí en adelante yo hago de mi vida otra cosa, tiene que ver con que ya estamos desgastados del ciclo anterior y estamos totalmente insatisfechos. Entonces, si tú todavía sigues negociando ese ciclo anterior, apegada al ciclo anterior, diciendo hay cosas que se pueden hacer, pues Aries no va a expresarse con ese nivel de intensidad, no es un renacimiento. Entonces el renacimiento implica muchas cosas, implica también una experiencia de final con una parte de ti. Y ese final está asociado a sentir que llegas al límite de tus posibilidades dentro de ese ciclo. Esto es muy importante, la pelea. Por eso es una guerra. Y curiosamente Aries nace de una guerra.
Entonces uno podría decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no puede ser bello, suave, sutil? Bueno, esa belleza y esa sutileza ocurrirá en otras etapas, pero el nacimiento, el nuevo nacimiento de ti se da en un momento de lucha. Se da en un momento en el que la pelea interior es tan grande que tú dices, no puedo un día más seguir siendo la misma, no puedo un día más seguir sosteniendo esta misma dinámica, no más. Entonces las personas que tú ves que cierran ciclos y abren experiencias de su vida completamente diferentes, probablemente son personas que tuvieron una experiencia interna de gran insatisfacción, de una gran guerra interna, una gran experiencia dolorosa de confrontación, donde al verse tan acorralados aparece la expresión más fuerte del zodiaco, que es Aries, la chispa de vida que dice, hasta aquí, quiero otra cosa. Y eso es muy necesario. Lo vas a ver en la cultura, lo vas a ver en el colectivo, cuando se une el colectivo y dice, no más, es no más, basta ya, no me interesan las consecuencias, no me importa lo que tú pienses de mí, no me importa lo que tú vas a intentar apagarme, silenciarme, achicarme. No me interesa el intento que tú tengas de que yo pierda mi propia voz. No va a pasar. ¿Por qué? Porque la consecuencia de seguir en lo mismo es más dolorosa que la lucha que necesito hacer para emerger diferente. Ese es el precio de Aries. Es decir, lo antiguo es tan amargo y es más pesado que esta guerra interna para volver a nacer. Entonces ahí es donde ocurre la magia. Y quiero decirles, ocurre una magia poderosa una vez llegamos a Aries. En Aries hay cosas importantes que necesitamos entrar en contacto. Primero, tiene que ver con una visión interior. Es una claridad interna de lo que yo quiero ser de aquí en adelante. Y usualmente esa claridad primero proviene de un gran no. Esto es muy importante porque dentro de los procesos psicológicos yo no le puedo decir que sí a algo si yo antes no he hecho el espacio. Y para hacerle el espacio yo necesito haber dicho el no. Entonces esa es parte de la guerra marciana, de la guerra de Marte que propone en el signo de Aries. Primero yo he tenido que decir, basta ya, no más con esto yo no lo tolero un día más, no tolero un día más a mi jefe explotador, no tolero un día más a mi pareja manipuladora, no aguanto un día más, y esto creo que es lo más impactante, más allá en el afuera, no me aguanto un día más siendo yo el mismo personaje, no me aguanto siendo yo otra vez la víctima, no me aguanto un día más siendo yo la triste, siendo yo la humillada, siendo yo la iracunda, siendo yo la apagada, la invisible. Ya no me aguanto un día más. Entonces sí tiene que ver con un cansancio claro del aburrimiento absoluto, aburrimiento total de partes de mi identidad que yo ya no puedo darles el espacio porque se han vencido de tanto acudir a ellas. Entonces cuando esto pasa, cuando yo digo un no, no más esto, basta ya de yo ser la pobrecita, de ser yo la abandonada, de ser yo la humillada, de ser yo la indefensa, de ser yo la confundida, de ser yo la pasiva o de ser yo la que se encarga de todo sola o la hiperindependiente, ahí es cuando nace el sí. Y este sí es un deseo muy claro, es un deseo muy evidente de quién quiero ser. Y eso es lo que nace con fuerza en el signo de Aries. Pero date cuenta que ese nacimiento proviene de una lucha, de una guerra, de insatisfacción, y es algo que en nuestra sociedad está súper condenado. Porque ser buenos es no llegar a la insatisfacción, no llegar a ese basta ya, no llegar a esa respuesta explosiva de no más, no quiero más. Nos cuesta porque hemos aprendido desde la complacencia, del ceder, del siempre la persona buena es la que piensa en el otro, la compasiva es la persona encantadora es la que está más interesada en cómo está el otro por encima incluso de cómo estoy yo. Todo ese tipo de experiencias son parte de la sombra
de Aries justamente porque no usamos la autoafirmación. Bien, ¿dónde entra el egoísmo? Porque Aries rige el egoísmo y cuando nosotros estamos focalizados en una imagen interna de nosotros mismos y de un deseo, pues esto lo confundimos con egoísmo. Cuando solamente estás pensando en ti, cuando solamente te interesan tus cosas, cuando solamente, cierto que esta también es una sombra por exceso de Aries, que es no ver al otro, el otro es Libra, el opuesto, entonces no tengo tiempo, espacio para el otro, no hay bienvenida, no hay acogida al vínculo porque yo solamente estoy ensimismada. Pero en realidad el egoísmo no se activa cuando yo entro en contacto con mi deseo. Es que esto es lo natural. Es decir, cuando tú entras en contacto con tu llamado y con tu deseo, con tus mensajes internos poderosos del alma, es cuando tú puedes conectar con la fuerza, la vitalidad, el entusiasmo, es la experiencia de ver nacer un nuevo día, es el amanecer, es el momento de mayor éxtasis porque vienes de una noche larga y cuando en los antiguos no había ni luz ni absolutamente nada y la noche era absoluta oscuridad, pues el día es una esperanza de volverlo a intentar. Entonces en la naturaleza se da esa expresión y no decimos que el sol es egoísta porque se expresa en el amanecer, no decimos que una semilla es egoísta porque decide germinar incluso con todos los obstáculos en contra de ella. Pero sí hablamos de egoísmo cuando una persona empieza a conectar con su llamado y a priorizar su llamado. Y curiosamente, cuando una persona puede habitar la etapa Aries, es el remedio para el egoísmo, en la medida en que yo atiendo mi expresión, acojo y sobre todo me convierto en el que salvaguarda el tesoro de mi llamado. Esa es la mejor manera en que yo puedo recargarme y por ende puedo amarte y puedo darte en Libra, en la etapa opuesta a la de Aries. Puedo traer mi autenticidad, mi ser, a la mesa para compartir con tu autenticidad y tu ser. ¿Dónde entonces aparece verdaderamente la sombra de Aries? Ese egoísmo penetrante, y tendríamos que traer una palabra muy fuerte que es el resentimiento. Curiosamente, en las expresiones que yo he visto en cartas natales o en personas de un Aries que está herido, está directamente asociado con personalidades que tienen unos grandes rasgos de complacencia. La complacencia puede darse por muchas razones. Primero, pues porque yo quiero que me ames y quiero el vínculo, o sea, el vínculo de apego para mí es sinónimo de supervivencia dentro, pues sobre todo en la infancia, para un niño que mamá y papá me miren porque soy atento, soy cuidadoso, soy amoroso, porque pienso en ellos antes que en mí, pues eso es fundamental y vital. Pero también estaría la complacencia o la sobreadaptación porque me siento de alguna forma inadecuado. Entonces, empiezo a buscar compulsivamente pertenecer, empiezo compulsivamente a buscar un lugar donde se me permita la autoafirmación, pero la herida es interna primero, yo no me siento tranquila con quien soy, porque he aprendido que soy rara, que soy inadaptada, que no soy adecuada, que estoy mal, que estoy rota. Entonces empiezo a generar todo este esfuerzo que es muy también del Marte, el esfuerzo, la lucha, la pelea, en este caso contra mi esencia. Y ahí es donde vamos a ver, curiosamente, estas expresiones de resentimiento, de ira y explosiva, de una ira destructiva, pero también de egoísmo. ¿Cierto? Porque en realidad solamente me estoy viendo a mí mismo, incluso en la complacencia, pareciera que estoy viendo al otro y que estoy más interesada en el otro, pero no, lo que estoy viendo es mi miedo a que el otro no me quiera a mí. Entonces sigo viéndome a mí constantemente, lo que crea es como un ciclo de hambre en el que yo no me veo a mí y por ende como inicia desde ese principio en el que yo no puedo verme ni honrarme a mí ni a mi llamado, busco
adaptarme en situaciones y en entornos donde no me ven. Y esa hambre sigue creciendo y el resentimiento también sigue creciendo. Entonces, la parte fundamental donde realmente sanamos con Aries es entender que esa reafirmación, esa autoexpresión, Aries simboliza el nacimiento del yo, es el canal de parto, el canal de la afirmación del yo existo, yo estoy acá, yo soy un individuo separado de, yo tengo una existencia separada de y autónoma y tengo derecho a expresar este deseo y esta pulsión que nace en mí, esta voluntad que nace en mí. Parte de lo que nos sana con Aries es justamente tener claro nuestro llamado, nuestra visión interna que nos lleva a decir allá voy. Y esto es importante porque Marte también rige la acción, rige los pasos, ¿cierto? El movimiento hacia el cambio. Entonces, en Aries está mucho el impulso de que tengo que hacer diferente para poder ser yo esto que yo me imagino y que tengo claro dentro de mi visión interior. En este tipo de escenarios donde, por ejemplo, yo me siento apática, cansada, agotada, no tengo ganas de nada, no sé qué quiero, no me gusta nada, la vida es un constante, como todo perdió sustancia, un día es igual al otro, todo es plano, todo es igual. Eso está directamente asociado con perder el llamado auténtico de nuestra voz interna, de nuestro ser superior. Y por ende Marte no sabe a quién seguir, porque Marte siempre sigue el deseo. Entonces no hay movimiento y no hay acción. Y entonces ahí nos sentimos terriblemente estancados o crónicamente congelados. Marte es ese factor caliente, eso que pone a hervir el agua, ¿no? Que hace que burbujee en el punto de ebullición. Es muy activo, es de constante movimiento. Tiene todo el sentido que ese movimiento se despierte con una visión clara. Entonces, cada que nosotros traicionamos a nuestro llamado, lo deshonramos, ya sea principalmente, fundamentalmente, porque no lo vemos con la importancia que merece y porque no le damos el grado de importancia que en realidad tiene, porque lo subestimamos, porque lo negociamos, porque en el ánimo de pertenecer o de ser amados o de sostener el vínculo de apego decidimos perderlo. Ahí es donde empiezan todos nuestros problemas y es donde muchas de las depresiones también tienen su raíz, donde mucha de la apatía también existe. Y es importante que dentro de esta etapa pues nos volvamos a reconciliar con la fuerza del yo. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que a mí me mueve. No me interesa el consejo de los demás. No me interesa la visión que los demás tengan acerca de mi llamado y de mi sueño. Eso es muy de Aries. No quiero consejos, no solicitados. No me interesa tu opinión. No me interesa tu perspectiva acerca de mi visión. No quiero pronósticos. Te van a decir, estás loca, no sabes lo que haces, nadie vive de eso, pero ¿cómo lo vas a hacer posible? Pero simplemente eso nunca va a pasar. No me interesa. No estoy interesada en tu opinión acerca de mi llamado. ¿Por qué? Porque como es el inicio incipiente, yo lo único que tengo es una enorme fe, absoluta fe de mi visión, de mi deseo, de mi llamado interno. Y sé que Marte solito se va a mover en pro de llegar a que eso sea posible, a que eso sea efectivo. La acción acertada se da justamente allí. Yo no tengo que forzar, yo no tengo que insistir, yo no tengo que enojarme y yo no tengo que como que presionarme para crear un movimiento. Creo que ese es uno de los aspectos más complicados de nuestra cultura actual, que es el que persevera alcanza, la fuerza de voluntad, todas estas ideas desde la tensión, donde efectivamente en el cuerpo sentimos tensión de cómo yo voy a llegar allá, cómo lo voy a lograr, va a ser con enorme esfuerzo y con enorme sacrificio.
Y en realidad lo que necesitamos entender es que Marte se mueve solo cuando tiene una visión clara. Pero para eso tú necesitas honrar esa visión y no cederla por estos hábitos tan destructivos que tenemos de complacencia, porque eso termina en un gran dolor que es esa autotraición. Así que Aries tiene que ver con esa expresión exteriorizada de lo que es auténtico en mí, y lo que es más auténtico es mi deseo, es mi llamado. No estoy hablando de un deseo como un capricho que cambia diariamente o que un día es una cosa y mañana es otra. Es un movimiento interno muy persistente, muy constante, que me llama a ser alguien nuevo. Y si tú estás cansada de todo lo que has vivido en épocas anteriores, si estás cansada de lo que has tenido que lidiar y soportar en ciclos anteriores, si estás cansada de tu personaje, de la identidad, del tope de identidad al que llegaste, Aries es la etapa para ti. Es volver a conectar con quién quieres ser, tomar decisiones que zanjan, que son radicales. Y este es otro tema, o sea, nuestra cultura se pelea con la radicalidad. Es que ¿por qué eres tan radical? ¿Por qué todo es blanco y negro? ¿Por qué te expresas de manera tan contundente? Bueno, Aries nace de la insatisfacción y de un planeta como Marte, que es de la guerra. No creo que haya una guerra que sea por términos medios o por puntos medios de, pues si se concilia no hay guerra, si se llega a un acuerdo no hay guerra. Entonces, también es reivindicar esta posición en nuestra psique de que es necesario también esa guerra interna, esa pelea interna, para decir, ya basta, no más, ni un día más, no me quedo ni un minuto más de mi vida aquí, me agoté, hasta aquí llegó. Y ahora tomo la decisión de todo lo que sea necesario honrar a esta nueva visión que tengo dentro de mí, que es un llamado latente, fuerte, insistente, que yo no puedo seguir desoyendo, porque me está matando no seguirlo oyendo. Me mata, me consume, me apaga, me acaba la vida no oír mi deseo y mi llamado interior. Así que esta es la expresión de la etapa de Aries. Recuerden que en Astronovas lo que hacemos es trabajar con los arquetipos y con las herramientas que todos tenemos. No me interesa diagnosticar, encasillar o determinar a nadie. No me interesa adivinarle el futuro a nadie. Lo que yo quisiera es que podamos volver a conectar con la astrología como lo que es un baúl de enormes recursos y que está inspirada en la expresión de la naturaleza. Tú puedes ver la astrología en cada una de las expresiones de lo natural, en los cielos, en sus ciclos, en sus movimientos, en la semilla, en el florecer, en el invierno, en la primavera, en cómo actúa un animalito frente a en su salvajismo y en su instinto, y también arquetipos que han estado escritos en las antiguas tradiciones a través de la mitología, a través del tarot simbólico, a través de este lenguaje astrológico, de la geometría sagrada, de la numerología. O sea, todo está íntimamente conectado porque todo es lo mismo. Así que esta es la astrología que tú puedes encontrar aquí en Astronovas. Esto lo desglosamos de una manera muy jugosa y amplia en la formación intensiva de astrología y tarot, donde trabajamos en el enfoque de los arquetipos. Y lo que tiene más interesante esta formación es que utilizando las herramientas somáticas llevamos esos arquetipos al cuerpo, no solo para pensarlos, sino para sentirlos. Tiene que llegar un momento en tu vida, en la etapa Aries, donde tú te sientas lo suficientemente decidida para salir de ese invierno largo y oscuro y empezar a tomar las acciones necesarias por ti, por tu llamado, por tu deseo. Solamente cuando te seas honesta y cuando te honres en ese llamado, vas a poder tener relaciones realmente auténticas, donde los demás te vean. No hay manera que los otros te vean si tú no empiezas a verte, y esa es la primera etapa de Aries. Así que durante cada mes vamos a tener un nuevo capítulo acá. Cuando el sol ingrese a cada signo e ilumine con su luz y su conciencia cada etapa, yo te voy a traer
esta nueva etapa. La siguiente será la etapa de Tauro, para que puedas ver la luz de la herramienta independiente de qué signo seas, qué fecha de nacimiento tengas o qué carta natal tengas. Esto existe en ti, en mí y en todo lo que está vivo aquí y ahora, y es parte de tu herencia divina. No tienes que hacer nada, ya lo tienes. Es un tema de reconocerlo y usarlo con conciencia para tu mayor bien. Así que si esto les interesa, nos vemos en Astronovas. Me pueden seguir por Instagram como astro-novas, y nos vemos también en la formación intensiva para atravesar todo esto en nuestro cuerpo, en nuestro soma, en nuestra conciencia, y ver cómo nuestra vida se transforma con la sabiduría de la astrología. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarme. Un abrazo.